buscando nuestras faltas, nos vamos a enfocar en la imperfección. Pero cuando reconozcamos que todo lo que tenemos le pertenece a Él, entonces las cosas cambian. No les falta nada. Esto es un recordatorio y un pequeño empujoncito hoy para que sigan hacia adelante. En Colosenses 2, 9 y 10 dice: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos que están aquí hoy, Padre, porque hoy tú los has traído aquí para recordarles que están completos en ti, Señor. Que no importa lo que el mundo diga, Padre, ya tú dijiste que estamos junto a ti y que no nos falta nada. En esta hora, Padre, yo te pido que cada uno de ellos reciba la porción que tú diseñaste para ellos, para levantarlos y enviarlos, Señor, a lo que tú dijiste, a la etapa que les toca vivir en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos que reconocerlo y tenemos que declararlo con una convicción genuina. No porque lo va a leer ahí, no porque yo se lo estoy diciendo, es que usted tiene que declararlo a diario que no me falta nada. Y no me falta nada, ¿por qué? Porque tengo a Cristo, porque Cristo vive en mí. Amén. Todo durante el tiempo que yo esté aquí, usted se tiene que repetir, por eso quería que estuviera ahí, porque si en algún momento se desenfoca, usted mira la pantalla y va a repetirse a usted mismo: no me falta nada. No me falta nada. Cuando conocemos a Cristo, no necesitamos buscar nada fuera de Él. Cristo solo tiene las respuestas para el verdadero significado de la vida, porque Él es la vida. Es la única fuente de conocimiento y poder para esta vida. Conocimiento y poder. El conocimiento viene de Él. El poder, que es la autoridad, viene de Él. Mientras nos movamos con nuestras propias fuerzas, el conocimiento y el poder va a ser invalidado, porque con nuestra fuerza y nuestro conocimiento no es que vamos a alcanzar, sino con el de Cristo. No necesitamos nada adicional a lo que Cristo ya ha provisto para esta vida, que esta vida nos conduce a la vida eterna. Así que tenemos que vivir esta vida como Él quiere que la vivamos para alcanzar salvación y vida eterna que fue diseñada para nosotros. Así que estamos completos en Él. Si a mí no me falta nada, yo estoy completa. ¿Usted qué opina de usted mismo? ¿Te falta o estás completo y completa? En Cristo y solo en Cristo lo tenemos todo. Él nos ofrece todas las respuestas que necesitamos para continuar hacia adelante, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué todavía tienes tantas dudas? Le digo que la adoración y no yo estábamos conectadas en el espíritu, porque Cherlyn lo dijo. Y cuando Luigi dio el estudio el miércoles, yo le dije: Luigi, yo también mi mensaje es de la comparación, porque las dudas vienen a nosotros y cuando las dudas vienen a nosotros nos detienen y cuando nosotros nos detenemos no alcanzamos. Y mientras nosotros vamos haciendo lo opuesto, nuestra vida se va enredando y entonces nos van dando más miedo y una acción sigue llevando a la otra. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué todavía tienes tantas dudas? Porque llegan a nuestras vidas momentos de duda y momentos de insatisfacción. Nos sentimos que no hacemos las cosas bien, que no estamos haciendo lo suficiente o que no somos capaces de completar una tarea. Y esos sentimientos se apoderan de nosotros. Yo lo he sentido y yo sé que todos en algún momento han sentido que no son capaces de algo, que les dicen, ya sea aquí o ya sea en su vida familiar, ya sea en su vida profesional o ministerial, le han dado una asignación y usted en algún momento ha sentido que no es capaz de hacerlo. Pero hoy yo te quiero recordar que no mereces vivir en esos sentimientos, porque no fuiste diseñado para dudar de ti. Mereces habitar en un lugar que es físico, que no es físico, que es espiritual, de paz, donde puedas ser amado por quien eres, no por lo que tienes o por lo que has logrado. Un lugar en donde te sientas amado y amada sin necesidad de falsedad, en donde único encontramos eso es habitando en nuestro Padre, habitando en la habitación 91.
porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando no habitas en ese lugar, es imposible conocer tu identidad y tu propósito, y vives buscando copiar las actitudes de aquellos que parecen ser exitosos, que parece que lo hacen bien. Te abrumas por un peso invisible, posiblemente creado por ti mismo. Nos echamos unas cargas que nadie nos ha dado. Nos comparamos por algo que no hay que compararse, porque aunque tenemos un mismo propósito, nuestro diseño es diferente. Y yo recuerdo cuando, creo que fue el 2015, que el pastor me dio la primera asignación de predicar. Y yo le dije que no inmediatamente. Pero él es tan inteligente que él me lo dijo con meses de anticipación. Él dejó que mi mente procesara. Y yo lo que pensaba, porque es mi pastor, ¿verdad? Y uno dice, pues, él es el pastor de esta casa, yo tengo que ser como él. Y yo tengo que aprender de ellos, pero yo no tengo que ser como él. Y yo me acuerdo unas cosas de mi mente así que pensaba, decía, yo no me voy a trepar en la silla. Yo tal vez lo haga, pero yo no voy a brincar y a correr el pasillo para arriba y para abajo, como dice el pastor. Pero es que eso no es lo que Dios quiere. Cuando uno entiende que tu diseño es especial y específico, el miedo empieza a caerse y tú empiezas a vivir en paz. Te abruma por ese peso que tú misma te pones, porque el pastor nunca me dijo, puedes predicar y hacerlo como yo lo hago. No, él conoce el depósito de Dios. Él tiene una revelación de Dios de lo que cada uno de sus hijos es llamado a en este momento. Y él, por lo menos a mí, yo estoy segura que a ninguno de aquí, él le ha dicho, te toca hacer esto y lo vas a hacer así. ¿Verdad que no? Porque el diseño de Dios es específico para cada uno de nosotros, pero nosotras mismos nos ponemos limitaciones y por eso es tan importante morar donde Él está, para conocerlo y para que se nos sea revelado. Entonces, dejar descansar nuestra mente loquita, que empieza a decirte cosas y empieza a decirte de lo que no eres capaz en vez de enfocarte de lo que sí eres capaz. Hoy yo te quiero recordar una invitación muy hermosa que nos ha hecho Cristo y está en Mateo 11, 28 y 29 y este es el lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Y el descanso que nos habla Jesús no es un descanso de estar inerte, sino es un descanso que aún haciendo lo que te toca, puedes ser renovado y puedes estar tranquilo y en paz. Y yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo anhelo. Y esa es mi búsqueda diaria. Ser obediente, cumplir con todo y aún así tener paz porque descanso en Él. Porque cuando estoy agotada, angustiada y cansada, no me detengo. Continúo porque sé que es Él quien renueva mi fuerza. Y esto puede sonar contradictorio, pero cuando descansamos en Él podemos hacer más sin necesidad de desgastarnos. Cuando usted, la responsabilidad, y es en mi opinión y en mi experiencia, siempre van a estar ahí. Cuando las responsabilidades no están ahí, yo considero que estamos siendo negligentes porque somos adultos y las responsabilidades están. Si usted siente que no tiene responsabilidad, usted está siendo negligente y está dejando de hacer algo que tiene que hacer. Van a estar ahí. Cuando tú descansas en Él, es fácil. No fácil de resolver, sino es fácil de meterle mano. Es fácil de entrar y es fácil de empezar a trabajar. Mi experiencia. Y se las comparto porque sé que van a llegar ahí. Se nos hace difícil de cumplir con los estándares cuando queremos hacer nuestro propio diseño en vez de seguir el diseño creado a perfección por Dios. Como les dije la semana pasada, el Señor me estaba inquietando con el diseño, porque hay algo preparado para cada uno. Y cuando caemos en la comparación, cuando caemos en la duda, el diseño no puede ser revelado y no puede llevarse a la perfección de Dios. La carga de las demandas excesivas de la vida nos hace en ocasiones ponernos en modo de competencia de una manera natural.
Y eso nos pasa hasta dentro de nuestro entorno familiar. Que no somos competencia. Por eso no es saludable para nuestro crecimiento estar en competencia y creer que tenemos que hacer algo más, estar haciendo más que los demás. Cuando nosotros ejercemos una tarea, cualquiera que sea, con la meta de ser mejor que otro, perdemos el enfoque y nos desgastamos. No somos competencia de nadie. Somos únicos. Fuimos creados con un propósito individual para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Y hay cosas tan sencillas como en el hogar, tanto con nuestros compañeros, esposo o esposa, con los hijos o con las personas que vivamos. La equidad o el balance no se ve en números, se ve en esfuerzo, se ve en disposición. Hay días que tal vez usted haga más en lo que sea tareas del hogar, pero hay días que va a hacer el otro, igual que con pagos. Cuando usted entiende que su familia ha sido formada por Dios, que las tareas, las asignaciones y los deberes que usted tiene dentro de su casa y para su casa son asignados por Dios, que todo lo que usted ejerce es por Dios, no puede haber competencia. Porque ya sea con su esposo o esposa, si no tiene esposo o esposa, pero vive con sus hijos, vive con su pareja, quien quiera que esté dentro de su casa es su equipo, no es su competencia. Ahora, pero cuando empezamos, yo hice más, yo pagué más, yo voy más, yo me levanté más temprano, entra la contienda. Y cuando entra la contienda, nos desgastamos, no hay paz y no cumplimos y empezamos a compararnos. Porque cuando yo empiezo a decir, yo hice más, ¿qué va a hacer el otro? A decir, no, porque yo hice esto y esto y esto. Y eso es lo que queremos. O queremos descansar en él y vivir en paz. Para todo, el ejemplo que le estoy dando es en la casa, pero eso nos pasa en todos lados, en el trabajo, en el ministerio, con los hijos, donde vayamos. En Isaías 26, 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pensamiento persevera, está ahí todo el tiempo en él. Y tenemos que confiar en él perpetuamente, que es para siempre. El mundo, sus diseños, sus ideas, sus novedades, pueden llegar a confundirnos y aturdirnos, pero aquel que permanece en Dios conoce y experimenta la paz perfecta aún en medio del caos. La paz no es sinónimo de falta de problemas. La paz se encuentra en Jesús, se encuentra en aquel que tú confías. Así que las situaciones pueden estar ahí hasta que Dios quiera. ¿Tu corazón está cercano a Jehová, sí o no? Porque cuando tú estás cercano a Dios, la paz llega en medio del caos. No la paz después de la tormenta. Es que durante la tormenta podemos experimentar la paz que viene de Dios porque no entramos y salimos de su presencia, sino que estamos en Él todo el tiempo. Y yo los noto muy callados. ¿Ustedes me están entendiendo? Que no nos falta nada cuando reconocemos quién es Él. Cuando reconocemos su diseño y vivimos y trabajamos para eso, nuestra actitud se torna firme y estable, no cambiante, porque reconocemos que en medio del desorden, la confusión y la crítica, Él nos guarda en completa paz, porque hemos confiado y perseverado en Él. Y yo quiero señalar que confiar no es sinónimo de entender. Un día estuve aquí y les dije que creemos, sí, todos creemos, pero confiamos. Y ahora te digo, estás confiando, pero quieres entender. Y no van juntos, porque la lógica de Dios no nos hace sentido. Pero para confiar no tienes que entender. Porque si tú sabes de quién eres, para quién trabajas, quién te creó, quién te llamó, ¿por qué quieres entender? No hay que entender, hay que ser obediente, porque cuando tú eres obediente, cuando tú estás conectado, las instrucciones vienen. Y mientras tú te vas moviendo, se te va revelando. Y no solamente se te va revelando, sino que tu carácter va siendo formado. Entonces, si tu carácter está siendo formado día a día, ¿cómo tú piensas que tú vas a entenderlo todo si estás en un proceso? Estamos en una preparación constante. Nunca piense que ya terminó, nunca piense que ya alcanzó más. No, es que Dios
tiene todo diseñado perfectamente y no lo tenemos que entender. Tenemos que confiar y tenemos que ser obedientes, porque en la obediencia también hay paz. Y vuelvo y repito, la paz no es ausencia de nada. La paz es saber manejar todo, reconociendo que Dios está en control. Amén. Como decía mi amada Stephanie, hoy se acaba. Y hoy muere la comparación. Hoy muere la duda. Esa es mi meta. Ese es el propósito de Dios para este día. Que hoy usted suelte la duda de que si aquí es que tengo que estar. Que hoy usted suelte la duda que si tengo que dejar, de verdad, tengo que dejar esto que me gusta tanto. Que hoy usted suelte ese pensamiento de que sí yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Sí yo quiero, pero es que yo nunca voy a ser como ella. Es que yo nunca voy a ser como él. Y no estoy hablando de ministerio. Y siempre, yo creo que cada vez que me paro aquí lo digo, representamos a Cristo en todo. No podemos tener miedo en el trabajo, no podemos tener temor en la casa, no podemos tener temor en el ministerio o donde nos paremos a representar a Cristo. La comparación tiene que morir hoy porque eres creado y diseñado específicamente para ese propósito. La comparación es una manifestación de la inseguridad, es un reflejo de la inseguridad. Nos sentimos inseguros cuando desconocemos nuestra identidad y cuando desconocemos nuestro propósito en Cristo. Y si no conocemos nuestra identidad y nuestro propósito, es porque no hay intimidad. Es porque no te has detenido a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios sabemos que se escucha de muchas maneras. Y cuando hablamos de detenernos, repito, no necesariamente es detenerte, acostarte y esperar, sino es detener esos pensamientos y enfocarte en buscar a Dios, en intimar con Dios. La presencia siempre está con nosotros. No hay que la presencia andar a la intimidad, es algo que tú tienes que trabajar. Amén. Una vez reconocemos que es nuestro creador el que nos dota para su propósito, repito, es Dios el que me dota para el propósito. Una vez que reconocemos que es Él, entendemos que Él nos otorga una porción exacta y única para ejercer cada asignación. Por lo tanto, estaremos recibiendo instrucciones del Padre constantemente. Hoy, Él te está entregando la porción que necesitas para este día. Yo no sé cuál es la porción que tú necesitas, pero Dios sabe la porción. Dios sabe con la debilidad que viniste hoy. Dios sabe con la duda que viniste hoy. Y yo no te la voy a decir porque esto está lleno. Yo no puedo ir uno por uno porque no es mi trabajo. Es tu trabajo decir, Señor, recibo lo que tienes para mí hoy. Señor, dótame con esto que yo siento que me falta. Porque todo el que está aquí y todo el que está conectado allá tiene el deseo genuino de servirle a Dios de la manera correcta. Pero muchos tienen el miedo genuino, porque el miedo también es genuino, no se finge de hacerlo. Pero hoy muere el miedo, hoy muere la comparación y hoy muere la duda, porque hoy Dios te da lo que tú viniste a buscar según Él le parezca, lo que te toca para hoy, porque yo sé que mañana Dios nos va a dar dones nuevos. Yo sé que mañana Dios nos va a dar talentos nuevos para utilizarlos para su gloria. La inseguridad viene de creer en mentiras. El mundo nos miente. Y con las redes sociales las mentiras están todo el tiempo, todo el tiempo. Las redes sociales te quieren hacer sentir pobre. Porque todo el mundo pone sus viajes, todo el mundo pone lo que se come, todo el mundo pone lo que se compra. Y tú dices, ¿cómo lo hacen? Es que no es problema de nosotros. A mí no me falta la comida, a mí no me falta la ropa, yo tengo que seguir caminando. Entonces, la gente, las relaciones perfectas, las redes sociales te mienten. Todo el mundo tiene problemas, pero nadie te va a mostrar el problema. Nadie te va a decir las batallas que tienen en su casa, pues entonces no nos confundamos. Las redes sociales nos entretienen, pero no nos pueden dominar porque el enemigo nos está mintiendo. Pero cuando tú reconoces quién te creó y que lo tienes todo en Él, sabes que no te falta nada y que vas a cumplir el propósito. Amén.
La comparación roba, mata y destruye. Es la ladrona del gozo. Y dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no estamos hablando de abundancia económica. La vida abundante, el diccionario dice gran cantidad, prosperidad, riquezas o bienestar en la vida. Dios nos está ofreciendo una vida abundante y nosotros insistimos en la mediocridad. Y hoy tienes que hacer decisiones. Y no estamos hablando de lo económico, porque sabemos que todas las cosas son añadidas. Que lo que nos toca a nosotros es trabajar en excelencia y sin miedo, reconociendo que somos únicos y especiales. La pastora Naya y yo venimos de otros lados. Y somos las primeras dos, gracias a Dios, las pastoras nacidas en este lugar. Y lo mismo digo de mi hermana biológica. Venimos del mismo lugar, nosotras dos espiritualmente, pero no somos iguales. Porque cuando Naya le toca hacer lo que yo estoy haciendo, Dios la dota a ella y la prepara con su propio estilo, su testimonio y la necesidad que hay en ese momento. Pero si yo me enfoco en compararme cuando Naya se para aquí y Naya enfocarse cuando yo estoy aquí, lo que va a haber es una competencia y no va a haber fruto. Va a haber una falsa, ¿verdad? Una falsa imagen de lo que somos nosotros, pero cuando nosotros entendemos que todos los que aquí estamos tenemos la porción exacta, lo que necesitamos para este momento y no nos conformamos, todo va a empezar a cambiar. Y bueno, la palabra mediocre, porque cuando uno es mediocre, con un poquito uno se cree que es suficiente. Y con un poquito de darle a Dios, ya yo cumplí, pero es que no. Es que si lo tenemos todo en Cristo, ¿por qué lo limitamos? O sea, Él nos está dando todo y nosotros le tenemos que dar aún más. No podemos permitir que las mentiras del enemigo te roben la gran oportunidad de vivir en esa abundancia espiritual. ¿Quieres vivir en abundancia o quieres vivir en escasez? Y nadie está hablando de dinero. La escasez espiritual te mata. Esa es la que te lleva a la depresión, al dolor, al odio. Y aquí no estamos para eso. Aquí estamos para vivir abundantemente, amando y confiando. En el acto de la comparación hay dos vertientes. Una que nos hace pensar en que no seremos capaces de ser o hacer como los demás, y la otra es la que nos lleva a pensar que somos mejores, insuperables o autosuficientes. Ambas vertientes son erróneas y no son parte del diseño de Dios. No caigamos en que somos menos, pero tampoco caigamos en que somos más. Así que hoy nos toca analizarnos y entregarle a Dios todo lo que no viene de Él. En Gálatas 6:3-5 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba, cada uno, vamos, no está diciendo a mi iglesia, a mi pueblo, cada uno. Así que olvídese del que esté al lado y dígase, uno, sométete. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que usted lleva su carga y usted lleva su propia obra. Cuando uno hace lo mejor que puede, se siente satisfecho con los resultados y no necesita compararse con otro. Cuando estés tentado a compararte, mira a Jesucristo. Su ejemplo te va a inspirar a que hagas las cosas en excelencia. El pastor hablaba de la traición, de los que nos causan dolor, de quien vendió a Jesús. Él no miró para atrás. Así que aquí hay alguien que hoy quiere mirar para atrás. Hay alguien que sigue orando por justicia y por venganza. Y Dios quiere que usted sepa que usted tiene que empezar a orar porque esa persona tenga un encuentro con Cristo. Que lo vea aquí sentado al lado suyo. El pastor siempre dice, el jefe que te hace la vida de cuadrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? ¿A qué Cristo le servimos cuando queremos ver a alguien mal? Así que Dios sí hace justicia, pero es la justicia que Él quiere. Y si la justicia que a Él le parece es hacer prosperar a esa persona,
es perfecto, porque si Dios lo hace prosperar y esa persona entiende que fue Dios y convierte su vida a Dios, eso no es justicia. Ah, no, pero queremos ver la justicia de nuestros propios ojos. Es que no es ni con nuestros propios ojos que vemos, es con los ojos de Jesús. Pero mientras no entendamos que lo tenemos todo en Él, que no nos falta nada, vamos a seguir caminando a cosas que no son. Vuelvo y repito, cuando hacemos las cosas en excelencia vemos frutos y aun cuando no alcancemos el objetivo del primer intento, hay frutos. Porque aun cuando tú no lo alcances en el primer momento, en el primer intento, partimos de ahí con la experiencia que ganamos. Continuamos hacia adelante desde esa experiencia, porque no pretendemos haberlo alcanzado todo, pero seguimos a la meta. Filipenses 13 y 15. No pretendemos alcanzarlo todo, pero seguimos a la meta. Si cuando fallas, la vida no es perfecta y nos va a regalar experiencia. Victoria siempre dice, ¿verdad? Que son procesos, no, aprendizaje, preparación. Siempre la vida está llena de preparación y tu mindset tiene que cambiar. Voy a caminar, voy a hacer y voy a aprender de esto. Porque es que no podemos vivir en la quejabanza, no podemos vivir en ay, que no me salió, no te salió, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estrategia vas a modificar? La vida no es perfecta, pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la esperanza de que hay algo más allá. Amén. En Proverbios 16, 17 al 19 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida protege el que guarda su camino. Del quebranto, está la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. La soberbia y la altivez son estados mentales que nos llevan a la destrucción. Y son estados mentales que nadie admite, pero podemos habitar ahí también. Entonces es algo que usted tiene que meditar en eso y entregarle al Señor. No solo en lo personal, pero también en el cuerpo de Cristo. Procuremos no caer ahí, siempre reconociendo que todo talento es dado para la edificación y no para la destrucción. Y usted reconoce un talento y un don y lo está desarrollando. Y se le ocurre alguna vez humillar a alguien. Dice que eso es la antesala de la caída. Y usted no quiere caer, ¿verdad que no? Así que todo talento ministerial, profesional, el que usted tenga, utilícelo para edificar. Y yo sé que esto yo lo he dicho antes, pero siempre digo, yo ayudo al que pueda sin esperar nada a cambio, porque yo sé que mi ayudador es Jehová. Que Él conoce mi corazón, y no estoy hablando de dinero porque de eso tengo muy poco. Estoy hablando de obras y conocimiento. Cada vez que yo puedo ayudar a alguien, lo hago de todo corazón. Porque cuando yo necesito ayuda, es Dios poniendo a alguien que me ayuda a mí. No espere nada del prójimo, porque Dios utiliza a quien quiere, pero cuando vivimos en esa inseguridad y en esa comparación, estamos esperando a ver qué el hombre me puede dar. A ver qué me da o qué me va a negar para yo justificar mis acciones, porque hay que ver los dos lados. En nuestras acciones malas, no conformes a Jesús, no están justificadas. No venga a decir, y todo lo hemos dicho, yo lo hice porque yo te grité porque tú me dijiste, entonces uno tiene que decir, te grité, perdón. Lo que dijiste sacó lo que yo no quería que sacara. O sea, diga el perdón adelante, no se justifique. Porque somos imperfectos, sí, pero con Él no nos falta nada. En Proverbios 18:12 dice, el orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad. Así que usted tiene que determinar si quiere terminar en fracaso o en honra. ¿Con orgullo o con humildad? Yo prefiero caminar en humildad y que sea el Señor glorificándose en cada cosa. Y que en aquel momento que el orgullo se quiera acercar a mí, lo pueda reconocer y rechazarlo, porque tenemos también la autoridad de rechazar todos esos sentimientos contrarios, echarlos fuera y olvidarnos de ellos. En 2 Corintios 10:12 dice, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos.
compararse con uno mismo es una tontería. Cuando nos comparamos con otros podemos sentirnos orgullosos porque pensamos que somos mejores. Pero cuando nos medimos con las normas de Dios, sabemos que todavía nos falta. Porque no tenemos que compararnos, sino tenemos que ayudarnos porque somos todos iguales. Sin títulos, con experiencia, sin experiencia, ante los ojos de Dios somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. En vez de estar pendiente, si supero al otro, mejor ponga sus fuerzas en preguntarse cómo encaja mi vida en lo que Dios quiere. ¿En qué forma se compara mi vida con la de Cristo? Porque es que nos empeñamos, la naturaleza, la carne nos dice, este dice que, pero yo no sé cómo va a llegar. ¿Y cómo vas a llegar tú? De la boca. Ponte a orar y no estés pendiente a la falta del hermano. No estés pendiente porque la crítica te detiene a ti, no lo va a detener a él, te va a detener a ti. La verdadera y prudente humildad viene cuando mantenemos nuestros ojos en el objetivo, en el blanco, no en las flechas. Las flechas nos van a pasar por el lado porque todos queremos llegar al blanco. Pero ¿dónde tú vas a poner tu mirada? Yo prefiero poner mi mirada en Cristo. Yo prefiero no mirar a izquierda ni a derecha y seguir caminando a lo que Él dijo, porque todo lo que está pasando alrededor puede parecer contrario. Pero yo sigo confiando en fe, que aunque no lo veo, voy a llegar. Amén. La verdad es que cuando hacemos comparaciones basadas en lo que vemos por fuera, esto nos aleja demasiado de conocer el corazón o la historia de esa persona, la cual puede ser para edificar nuestra vida o podemos ser nosotros utilizados para edificarlos a ellos. Nuestros ojos se tienen que dejar de enfocar en lo físico o en la situación que esa persona está viviendo o en la actitud que esa persona tiene en ese momento. El comportamiento de las personas es comunicación. Y una persona puede estar haciéndote la vida de cuadrito y tú no sabes que tal vez esa persona te está pidiendo una ayuda a gritos en otro lenguaje. Tú no sabes lo que la persona está viviendo y te quieres dejar llevar por lo que estás viendo. Pide discernimiento, porque es que Dios nos dota de todo. Dios, cuando nosotros ponemos nuestro corazón dispuesto a trabajar para lo que Él dice, nos da ese discernimiento y nos da esa oportunidad de ver más allá. Y tal vez de ver una cosita que nos abre la puerta y cuando tú te sientas con esa persona descubres tantas cosas y ves la falta que le hace Jesús y eres tú el instrumento para presentarle a Cristo a esa persona. Así que dejemos de juzgar, dejemos de pensar que somos mejores y comencemos a tener empatía. Vuelvo y repito, el comportamiento es comunicación y las que somos madres lo sabemos, que el comportamiento de nuestros hijos, bueno o malo, nos está dejando saber algo. Igualmente pasa con los adultos. El comportamiento te va a dejar saber algo y en vez de juzgarlo, detenerlo o alejarlo, órale al Señor para que se te sea revelado o para que el Señor te dé el momento oportuno. El Señor crea unas oportunidades increíbles que uno de momento uno piensa, ¿y cómo llegamos a esta conversación? ¿Cómo yo llegué a sentarme con esta persona? ¿Cómo esa persona me llegó a escribir por el inbox? Y llegamos a esta conversación y yo le pude presentar a Cristo. Porque Dios prepara las cosas de manera perfecta para aquellos que tenemos un corazón dispuesto. ¿Cómo podemos superar este problema de la comparación? Y a través de este mensaje nos hemos dado cuenta de que la comparación viene de la falta de algo. ¿La falta de qué? De entender quién es Dios en nuestras vidas y quiénes somos gracias a Él. En otras palabras, por la falta de identidad. Si no conocemos quiénes somos, si todavía no reconocemos que somos hijos del Padre Altísimo, vamos a seguir comparándonos, intencional o sin ser intencionales, pero va a pasar, sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Dios es un Dios profundamente personal, amoroso y está tan cerca como nuestro latido del corazón, porque Él vive en nosotros, pero eso no lo queremos entender, queremos estar buscándolo en otras cosas. Él es infinitamente completo, no tiene faltas. Y si Él no tiene faltas y creó a Cristo y Cristo vive en mí, a mí no me falta
¿Usted está entendiendo que no le falta nada? Él es infinitamente completo. Por eso tampoco a nosotros nos falta nada. En cuanto a la comparación, necesitamos simplemente recordar. Cada uno de nosotros es una expresión de la naturaleza de Dios, un aspecto de su ser que Él quiere dar a conocer. Cada uno de nosotros tiene una medida de Él que no va a ser igual, pero va a ser exhibida para su gloria y para su honra. Es necesario saber quién eres y las características únicas, que te has regalado, te darán la seguridad para hacer las cosas bien cuando estés tentado a compararte. Cuando tú entiendes el depósito, y la tentación va a llegar, porque es que hay una línea bien fina entre la admiración y la comparación. Y admiración es con respeto, y admiración, uno aprende de la gente que admira, pero cuando tú anhelas ser como esa persona y entonces te quieres, o puedes decir, mira, yo puedo ser más, yo puedo hacer lo mejor que esta persona, ahí caemos. O cuando igual te compara y dices, no, yo nunca voy a llegar allá. Tenemos que aprender a admirar, a recibir lo que Cristo te está enviando de esa persona y hacerlo parte de tu diseño, como Dios quiere. La admiración es permitida, es parte de la hermandad y el crecimiento colectivo del cuerpo de Cristo. Pero el problema es cuando por la admiración viene la comparación y en ocasiones hasta la envidia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, hechas por Él, preparadas de antemano. No hay improvisación. Nosotros queremos improvisar, pero Dios no tiene improvisación en nosotros. Dios tiene un plan creado desde el vientre de nuestra madre. Conocemos que tiene planes de bien y no de mal para nosotros, pero nos empeñamos en nuestros propios planes. ¿Somos hechura suya y Dios hace porquerías? No, así que somos perfectos y somos capaces, pero tenemos que entenderlo y creernos. Y sigo recalcando que somos hechos por Él y para Él, porque mientras no perdamos ese enfoque, vamos a seguir haciendo nuestra tarea sin mirar a ninguno de los dos lados, sino hacia adelante con la mirada fija en el blanco. Hay una tarea diseñada para cada uno de nosotros para alcanzar lo que Dios dijo, para llevar su evangelio, que es la meta colectiva. Hay una meta colectiva, hay una sola iglesia, pero esta Restauración Sin Límites, está tu hogar y estás tú como individuo. Hay unas jerarquías, hay unos lugares en donde tú tienes que ejercer y no puedes ejercer bien en un lugar y no ejercer bien en el otro lugar. Mientras tú comiences a caminar en lo que Él dijo en todos los aspectos, la asignación va a ser cumplida. Y hay asignaciones que son eternas y hay asignaciones que son del momento. Y hoy Dios te está dotando con lo que te toca para hoy. Pero tienes que recibirlo, tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Deposita lo que hay para mí en este momento y saca lo que me está deteniendo a llegar a ese lugar. Cuando creces en tu propia identidad y ganas la confianza en la que Dios te ha creado para estar, no solo eres capaz de tener pensamientos positivos, sino que también los podrás decir en voz alta. Pero empiezas tú creyéndotelo y después lo puedes expresar. Serás capaz de expresar admiración a otros con un corazón sincero para edificar en vez de derribar o derribarte a ti mismo. Así que tus pensamientos y tus palabras sean para edificar, para crecer, para mejorar y para caminar, pero te lo tienes que creer. Cuando reconocemos esto, somos dadores de vida. Y no porque los parimos, sino porque transmitimos la vida y lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Y hay gente que se muere espiritualmente, hay gente cayendo en la depresión. Y somos nosotros los llamados a dar vida a través de la esperanza que nos ofrece Jesucristo y demostrándoles que no nos falta nada una vez reconozcamos quién es nuestro Padre, que somos hijos y que Cristo es quien vive en nosotros. Amén. Al verte como algo valioso de la naturaleza de Dios, empezarás a ver a los otros de la misma forma. Y finalmente superarás la trampa de la comparación. Tú no puedes decir que amas a alguien si no te amas a ti.
No puedes decirle a alguien que crees en ellos si no crees en ti. Y creo que hay muchas madres que caen en eso. Padres puede ser, pero hay muchas madres que quieren empujar a sus hijos y decir, tú puedes, pero ellas están desgastadas. Y yo sé que hay padres también, pero sabemos que en general las madres son las que llevan esta tarea. Y tú puedes, y yo voy a ti, pero entonces en la intimidad las madres están desgastadas y nosotras tenemos que cubrir nuestro corazón, nosotras tenemos que aprender a poner líneas, no porque no amemos, límites, no porque no amemos, sino porque reconocemos que somos hechuras suyas y que tenemos que cuidar nuestro corazón. Entonces, para que sus hijos, su generación llegue, nuestro corazón tiene que estar cubierto, nuestra intimidad con Dios tiene que ser primero y reconocer quién Él está, quién nos llena, por qué no me falta nada, porque Él me llena. Y entonces empujar a los hijos, porque hay ocasiones que le ponemos todo lo que tenemos a nuestros hijos y los hijos siguen moviéndose y uno se queda vacío. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que nos vaciemos en otro y quedemos muertos, sino es que estar llenos y que esa fuente de vida siga fluyendo y mientras nosotros damos, Él nos sigue llenando y seguimos llenando a los demás y los demás siguen, las generaciones siguen llenando a sus generaciones. Así que cuídese de caer en eso. Y lo digo de las madres, pero todos podemos caer en eso, esposos con las esposas, esposas con los esposos. Sí, siempre lo positivo, siempre creemos en ustedes, siempre vamos adelante, pero yo tengo que estar llena. No puedo darte todo lo que tengo y quedarme en cero. Y para eso hay que ser prudente. En Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Según lo que tú hayas recibido, lo que te estoy diciendo. Tú recíbelo, luego ministralo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No se quede con eso, porque no son para nuestro disfrute o para gloriarnos nosotros, sino para servir unos a otros, para edificar esta obra, que es la obra de Jesucristo. Que todo lo que recibamos tenemos que darlo para honrar a Dios. En Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en pobreza. Vienen a pobreza, perdón. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y hay veces que nos empeñamos en retener lo que Dios nos da. Y Dios nos está dotando, entonces Dios te da una inteligencia, te da una capacidad y tú quieres dejar todo eso en el trabajo, por el dinero, porque hace falta, porque el tiempo está difícil, hay que meterle más par de horas. Pero ¿y lo espiritual qué? Y el tiempo, y no estoy hablando del tiempo de la iglesia, este tiempo es importantísimo. Pero tu tiempo con Dios no se define en las 2 o 3 horas a la semana que estamos en la iglesia. Pero cuando le damos demasiado tiempo al trabajo, llegamos cansados y no tenemos ni siquiera ese tiempo para intimar. Y dice que todo va a ser añadido y quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. O sea que tú tienes que seguir dando de lo que Dios te ha dado para que Dios te siga renovando. Si retenemos nuestras riquezas espirituales y nuestras riquezas materiales, no serán multiplicadas. Y cuando sean multiplicadas, no van a ser multiplicadas para nosotros, sino para la obra de Cristo, porque no nos falta nada. Él nos ha provisto de todo. Amén. Tenemos que dejar el temor y la desconfianza. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que hacer lo que Él dijo sin copiar moldes ni modelos, sino entendiendo que somos únicos. Que no venga aquí diciendo, es que en mi otra iglesia hacían, porque posiblemente lo que hacían en su otra iglesia era magnífico para su otra iglesia. Pero el modelo y el diseño de restauración sin límite es basado en la necesidad que Jehová conoce. De restauración sin límite, dos cosas, la necesidad y el propósito. Hay que cubrir una necesidad para movernos a alcanzar el propósito y solo Dios lo conoce. Así que tenemos que dejar de comparar en lo personal, ministerial y en todo porque el diseño de Dios no va a fallar. Amén. Ya estoy terminando. En 1 Corintios 12, 4, 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo.
Porque su don sea diferente al mío no significa que usted se está moviendo más cerca de Dios. Significa que estamos trabajando juntos para la obra. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para desperdiciarla. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanación por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios te ha repartido como Él quiere, pero tú no lo puedes recibir como tú quieres. Tú lo tienes que recibir como Él te está diciendo. Amén. Hoy les recuerdo que a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y cuando estamos unidos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Nos despedimos de Facebook. Gracias por conectarse. Los esperamos en esta su casa cuando usted entienda que es el momento. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Amén. Aplausos.